El exceso del consumo de sal. Nuestra población come muchísima sal. Entonces la sal se liga a hipertensión y la hipertensión a daño renal. Ese es uno de los alimentos que nosotros promovemos mucho, disminuir su consumo. Otro, que nuestra población muy en específico prefiere hidratarse con bebidas azucaradas en vez de agua natural. Entonces todos los refrescos, jugos, todo lo que implica azúcar, en el futuro va a asociarse a daño renal. No significa que porque yo tomo refresco voy a tener insuficiencia renal, no. Son muchos factores que se suman en un paciente. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a su programa Las Reporteras, que en esta ocasión conduce su servidora Patricia Gutiérrez Rodríguez, reportera de la Jornada de Oriente. Y bueno, vamos a dar un poco de preámbulo. Cada año se conmemora el Día Mundial del Riñón en el segundo jueves de marzo. Esta fecha sirve para hacer conciencia sobre la importancia de este órgano y sus funciones. En esta ocasión, el día pues cae en 10 de marzo, o sea, mañana, y por ello invitamos a la doctora Angélica Solano Ramírez, quien es nefróloga de la Unidad Médica de Alta Especialidad, Hospital de Especialidades San José. Doctora, bienvenida a este espacio de las reporteras, también su espacio. Hola, muchas gracias. Qué bueno que le den la importancia al Día Mundial del Riñón. Muchas gracias, y gracias también pues por orientar a nuestro auditorio, que esa es una parte pues de la función de los medios de comunicación, ¿no? Tratar de incidir en la población pues para que todos tengamos una mejor calidad de vida. Y bueno, comenzaría preguntándole qué cantidad de pacientes renales atiende el Instituto Mexicano del Seguro Social. Bueno, vamos a platicar específicamente de IMSS San José. Nosotros damos seguimiento a la población trasplantada y tenemos 1,300 pacientes trasplantados a los cuales les damos seguimiento. Y en lista de espera aproximadamente hay 1,700 pacientes en espera para recibir un órgano como el riñón. Ahora, hablamos mucho del riñón y de que si diálisis, hemodiálisis, en fin. ¿Qué funciones tiene el riñón? ¿Qué tan importante es para nuestro cuerpo? Bueno, los riñones tienen diversas funciones. Entre ellas, ellos son los encargados de establecer el equilibrio en nuestro cuerpo. El equilibrio entre lo que entra y lo que sale. Participan activamente en el metabolismo de las sustancias que consumimos, produciendo la orina y ayudándonos a eliminar estos desechos. Tienen participación en el control de la presión arterial de nuestro cuerpo. Producen hormonas como la eritropoyetina, que estimula la médula ósea para la producción de hemoglobina. Tienen participación en el producto final de la vitamina D. Producen bicarbonato que neutraliza los ácidos de nuestro cuerpo, entre muchas otras funciones. Ahora, ¿cuándo debemos de estar pues preocupados por lo que pase con nuestros riñones? ¿Qué signos de alerta debemos de ver para pues acudir inmediatamente con un médico? Yo creo que lo principal es que todos los adultos nos debemos de hacer un chequeo, seamos sanos. Eso es lo más importante, impactar en la medicina preventiva. Porque un error de la población es creer que los riñones duelen, que van a dar un signo de alerta en una etapa temprana, y no es así. La enfermedad renal siempre yo les explico que es un asesino silencioso. Tú la puedes tener y en las primeras etapas nunca sospechar. Mucha gente tiene el mito, la idea de que van a doler los riñones, que se va a hinchar, que va a orinar sangre, que va a haber algo muy aparatoso para que se dé cuenta que tiene mal los riñones, y no es así. No todos los pacientes dejan de orinar, no todos se hinchan. Si tú le preguntas a la mayoría, jamás le dolió los riñones. Entonces, yo creo que lo importante es que si nosotros ya somos adultos, seamos sanos, no tengamos antecedentes, incluso en nuestra familia,
Es nuestra responsabilidad hacernos estudios de sangre y de orina por lo menos una vez al año para que nuestro médico de primer nivel, nuestro médico familiar los valore y en caso de encontrar alguna alteración, pues nos derive oportunamente al especialista correspondiente. Cuando el riñón ya da manifestaciones, lamentablemente esta enfermedad ya va a tener una etapa avanzada o intermedia. ¿Cuáles son las manifestaciones? Pues las más comunes: cansancio, retención de líquidos, podemos tener comezón en el cuerpo, náuseas, vómito, ver espuma en la orina. Son como los signos, como los primeros en aparecer. ¿Cuáles son los padecimientos renales más frecuentes? Bueno, la diabetes es la primera causa de insuficiencia renal en el mundo. Entonces, el padecimiento más frecuente es la nefropatía diabética. Todos los diabéticos tienen que ser referidos al nefrólogo por lo menos una vez al año. ¿Y qué se les va a checar a los diabéticos? Examen general de orina. Es bien importante que el diabético vigile la ausencia, sería lo normal, de proteínas en la orina. Pero si yo soy diabético y reviso ese pedacito donde dice proteínas en mi examen general de orina y ya dice trazas, 25, 100, 300, ojo, ahí se prende una alerta y a lo mejor nunca me ha ardido para orinar, no me estoy hinchando, no tengo ninguna molestia, pero ahí ya se está manifestando daño renal. Otra cosa que debo de vigilar si yo soy diabético es en mi química sanguínea hay 2 toxinas que se reportan, que se llaman urea y se llaman creatinina. Si esas toxinas ya salen elevadas, a veces ves que el laboratorio le pone una flechita hacia arriba o como un asterisco, ya tengo que ir al nefrólogo. Pero muy independiente de eso, a lo mejor el paciente pues no se lo oportuno para interpretar sus propios laboratorios, entonces se le invita a esa población en específico a acudir por lo menos una vez al año al nefrólogo. Las patologías más frecuentes que vigilamos: diabetes, hipertensión, obesidad. También otra patología que casi no nos derivan y es muy importante, las mujeres que han presentado complicaciones en el embarazo como preeclampsia y eclampsia. Ahí el riñón va a jugar un papel muy importante y el nefrólogo le tiene que dar seguimiento a ese tipo de mujeres y lamentablemente no van al nefrólogo y sí tienen gran riesgo de enfermedad renal en el futuro por haber presentado hipertensión durante el embarazo. Sí, en primera instancia usted nos sugiere hacer estos análisis y ya que los tenemos, ¿con quién vamos? ¿Con quién es preferible? ¿Con el nefrólogo o inicialmente ir con el médico general? Yo creo que el médico general es el primero que interpreta por primera vez los estudios y al notar algún tipo de alteración deriva oportunamente con nosotros. Pero bueno, hay pacientes que no tendrán seguridad social incluso, ¿no? O sea, que no pueden acceder a tantos pasos para llegar al especialista. Bueno, pues yo creo que con que un médico familiar o general interprete por primera vez los estudios será suficiente, pero tener la conciencia de una revisión porque somos adultos y la necesitamos de manera preventiva para diagnosticar a tiempo y evitar complicaciones. Estamos platicando con la doctora Angélica Solano Ramírez, quien es nefróloga de la Unidad Médica de Alta Especialidad, Hospital de Especialidades San José del Instituto Mexicano del Seguro Social. Y va un poco ya ligado a la siguiente pregunta con lo que ella mencionaba. ¿Qué alimentos o qué actividades o qué es lo que está dañando a los riñones? El exceso del consumo de sal. Nuestra población come muchísima sal. Entonces la sal se liga a hipertensión y la hipertensión a daño renal. Ese es uno de los alimentos que nosotros promovemos mucho, disminuir su consumo. Otro que nuestra población muy en específico prefiere hidratarse con bebidas azucaradas en vez de agua natural. Entonces todos los refrescos, jugos, todo lo que implica azúcar, en el futuro va a asociarse a daño renal. No significa que porque yo tomo refresco voy a tener insuficiencia renal, no. Son muchos factores que se suman en un paciente. Hoy se ha visto mucho el papel de la deshidratación e enfermedad renal en el futuro. Aquellos pacientes que tienen actividades de riesgo, ¿cuáles serían para nosotros? Por ejemplo, campesinos, pintores, albañiles, gente que está muy expuesta por su actividad laboral al calor y se deshidrata. Uno de los peores errores que puede cometer es rehidratar con una bebida azucarada. Entonces, eso ya se ha visto que en el largo de los años esos pacientes tienen, digamos que, mayor predisposición a la enfermedad renal. Entonces, eso lo estamos promoviendo mucho, hidratar con agua natural. Otra cosa también, la gente que tiene una dieta rica en el consumo de carne roja. El consumo importante de proteínas, sobre todo de origen animal, también de alguna manera estresa al riñón y si le sumas que estás deshidratado
que eres diabético, que eres hipertenso, que eres obeso, o sea, por sí mismo un solo factor no va a dar la enfermedad, pero quizás es el consumo de muchas de estas cosas, actividades de riesgo, enfermedades de base del paciente, lo que manifestará la enfermedad. Uh-huh. Quisiera preguntarle de manera particular, ¿qué genera el refresco en nuestro cuerpo? Porque lamentablemente es una de las bebidas que está presente en todas las mesas, en todas las tiendas, claro, en todos los lugares, incluso mucho más barato que el agua en ocasiones. Entonces, ¿qué es lo que está generando concretamente en el riñón? El azúcar genera adicción. O sea, entonces el paciente no le es tan fácil dejarlo, digo, le puedes preguntar a todos y no le es tan fácil dejar el consumo de bebidas azucaradas. De alguna manera le aportan energía inmediata al paciente. O sea, si tú le preguntas a un albañil por qué prefiere la Coca-Cola que el agua, te va a decir porque la Coca le da energía, ¿cierto? Entonces, de alguna manera le aporta como energía inmediata para continuar con sus labores. Entonces, bueno, se ha visto que si tú deshidratas, como te dije, esos pacientes en riesgo, tú estás deshidratado y te rehidratas con una bebida azucarada, en una parte muy específica del riñón se generan marcadores de inflamación. Marcadores de inflamación que con el paso de los años y que estas actividades pues son frecuentes todos los días, pues van a desencadenar daño renal. Eso es lo que le pasa al riñón. En cierta parte muy específica se despiertan marcadores inflamatorios que van sumándose todos los días y que van a llevar al paciente a daño renal. Y respecto a los sueros, que también pues parecieran inofensivos y también están ya disponibles por todos lados, ¿qué tan sano es su consumo o su ingesta más bien? Solo bajo una condición, pérdidas. Es decir, yo te dije que el riñón hace un equilibrio entre lo que entra y lo que sale, o sea, entre ingresos y egresos. Sí. Si tú tienes fiebre, ¿no? Si tú tienes COVID y estás sudando muchísimo, si tú no toleras la vía oral, te estás vomitando o tienes una diarrea terrible, ahí sí podríamos hablar de reponer electrolitos. Ahí sí, porque estás teniendo pérdidas. Pero en el día a día que yo consumo electrolitos, no se recomienda, porque el riñón tiene la capacidad perfecta de que en una dieta balanceada y normal, él tenga la capacidad de que todo eso que consumiste pueda hacer un balance para hacer el egreso. Pero bajo otras condiciones, como te digo, pérdidas, ahí sí podemos hablar de reponer los electrolitos. Pero de todos los días consumir electrolitos, no se recomienda. Y en el caso de la gente que va al gimnasio, que también consume bebidas energizantes y los mismos sueros, ¿qué tanto deben de consumir? ¿Es recomendable hacerlo? Bueno, ahí hubo una pérdida, ¿no? Porque sudó el paciente. Ahí sí podríamos hablar, pero que nunca la reposición de electrolitos supere al consumo de agua. Aquí, ¿cuál es el problema? Que ese tipo de paciente sale y solo toma los electrolitos y no toma agua simple, o sea, no la toma. Entonces solo se rehidrata con eso, pero no hay una... Ahora, muchos de los electrolitos, la marca comercial clásica que venden en el súper, esos tienen azúcar, si tú lo lees. Y yo te he dicho que las bebidas azucaradas generan daño renal. Nuestro cuerpo transforma ese azúcar en ácido úrico. Los pacientes que toman tanta bebida azucarada tienen elevado el ácido úrico. Y el ácido úrico no solo en la sangre, sino el que orinamos. Entonces puede favorecer otros trastornos renales. Entonces sí se pueden rehidratar con un electrolito como primera reposición, pero de ahí, agua. ¿Cuánto es lo recomendable? ¿Hay alguna fórmula? Porque he escuchado mucho que o sea, siempre se recomiendan 3 litros, pero que no necesariamente. Entonces, si usted nos puede Yo creo que orientar. Es muy individualizado, pero ¿sabes qué te orienta mucho? Si te falta o no agua, bueno, uno, el reflejo de sed, ¿no? Obviamente el reflejo de sed nos avisa que necesitamos más agua, pero ojo, ponle atención al color de tu orina. O sea, tú te das cuenta, por ejemplo, la primera orina de la mañana que todos expulsamos es de un color un poco más turbio, ¿cierto? Porque pues, no nos hemos hidratado en la noche y es la primera que produce nuestro riñón. Conforme avanza el día, incluso tú te vas a dar cuenta qué tan hidratado estás o no. Si tu orina sigue color ámbar, así como un sidral todo el día, no, pues te falta muchísima agua. Estamos hablando de gente sana, ¿eh? No estamos hablando de enfermo renal. O sea, gente sana. Pero te das cuenta cómo te hidratas, obvio disminuye el reflejo de sed, y tu orina es más clara. Y entonces ahí te das cuenta que estás teniendo una buena hidratación. O sea, yo creo que depende mucho de la actividad laboral del paciente, del clima, ¿no? Donde se desempeña. Digo, aquí en Puebla no hace tanto calor, pero pues en zonas tropicales o de playa y demás, pues la hidratación tendrá que ser mucho mayor, suda más el paciente y como te digo, bajo condiciones especiales. Si tuvieras vómito o diarrea, no, pues hay que reponer muchísimo mayor que los 2,5 o 3 litros que estamos hablando del consumo diario.
Ujú. Ahora, doctora, alguien que ya enfermó y que, bueno, Ujú. cuenta con seguridad social, en Sí. este caso con el IMSS, ¿qué tratamientos están proporcionando en esta institución para ellos? Bueno, la enfermedad renal se divide en 5 etapas. Ujú. 1, la más leve; 5, la última etapa de la enfermedad renal, y ahí es donde vamos a ofrecer 3 tipos de tratamientos. Ujú. 2 de ellos se conocen como terapias dialíticas, diálisis o hemodiálisis, y el otro tratamiento que es el mejor es el trasplante renal. Entonces, en esta etapa, en la etapa 5, es lo que ofrecemos: diálisis, hemodiálisis o un trasplante renal. Ujú. Ahora, en el caso de las personas que llegan al trasplante de renal, ¿cuál es su expectativa de vida y su calidad de vida también? Bueno, la calidad de vida es lo que va a mejorar más con el trasplante. Nuestro paciente va a poder, incluso si le va bien, digo, obviamente a la mayoría de nuestros pacientes tenemos éxito en el trasplante, entonces, bueno, ahí va a recuperar calidad de vida. ¿Cómo se mide la calidad de vida? Pues en la reincorporación a sus actividades familiares, laborales y sociales. O sea, que se va a integrar casi al 100% a todo ese círculo social, a ese círculo laboral y familiar de nuestros pacientes. Expectativas de vida. Bueno, nosotros hablamos que un injerto, porque así le denominamos, ¿no? El trasplante, el injerto que le fue bien, tiene una sobrevida mundialmente reportada, para que tú digas, le fue muy bien este injerto, 15 años de sobrevida del injerto. Es importante que también el paciente sepa que el injerto no dura para siempre. Tenemos muy buena sobrevida en San José, tenemos pacientes de 20, 23 años con sobrevida del injerto, pero bueno, tampoco son todos. O sea, pero para que tú digas, bien le fue 10, 15 años de sobrevida del injerto, pues para nosotros es maravilloso. También quisiera aprovechar su presencia, doctora Angélica Solano Ramírez, para pues que hiciera un poquito de conciencia en la donación de órganos y bueno, ahorita que nos hablaba de la lista, que es enorme, de más de 1000 personas, ¿quiénes sí podemos donar? ¿En qué condiciones? También, incluso, ¿cómo podríamos cuidarnos desde ahora para que en el momento en que partamos, ya sea por causas naturales o por un accidente, bueno, se puedan ocupar esos órganos para alguien más? Bueno, pues la salud renal consiste en que no tengamos sobrepeso ni obesidad, en que no consumamos tanta sal, prefiramos agua natural a bebidas azucaradas, nuestra carga de proteínas de origen animal no sea tanta, que si tenemos otro tipo de enfermedades como diabetes o hipertensión, pues lo tengamos la mayoría en control, que no consumamos analgésicos de forma no necesaria. O sea, mucha gente todos los días se toma naproxeno, ketorolac, ibuprofeno, o sea, todos los analgésicos habidos y por haber, y no debe de ser así. Esos analgésicos consumidos de forma crónica impactan en la salud renal. También no estamos a favor de la herbolaria, ¿no? De todas estas cosas que este té mágico para el riñón, etcétera, etcétera, porque causan daño renal en el futuro. Entonces, pues llevar una vida lo más que se pueda sana, no fumar, hacer ejercicio, tomar agua. Y bueno, pues con todo esto podemos, digamos que si en algún momento, como tú lo mencionas, trascendemos, pues podamos hacer este acto de amor, expresárselo a nuestras familias. Es bien importante hablar de la donación en casa. A veces son temas tabús, ¿no? ¿Cuánta gente le decimos en la mesa, mamá, si yo fallezco, me gustaría que dones tú? No, no hables de eso, ni lo invoques. ¿Cómo te vas a morir? No, sí tenemos que hablar de la muerte. Paradójicamente, México somos como fan, supuestamente, ¿no? Del Día de Muertos y demás, pero no es un tema que hablemos en la mesa con nuestra familia. Debemos de hablar cuáles son nuestros deseos si esto llegara a suceder, porque creo que a veces como que la familia, cuando tiene que tomar estas decisiones, pues se ve en este ir y venir de emociones, de qué queremos hacer, pero si tú ya lo expresaste en vida, creo que será más fácil para ellos aceptar que después de tu trascendencia dones los riñones, o bueno, los órganos que puedas, ¿no? Claro. Y un punto que ahorita me llamaba la atención es que habló de la herbolaria. Efectivamente, hay muchos que, oye, que me duele el riñón o que no se me arde al orinar, qué sé yo, que tómate el té de pelo de elote, el té de caballo, el té de plantas sabidas y por haber. ¿Hay algunas plantas en especial con las que debemos tener cuidado o de plano está no recomendado el uso de los tés? No está recomendado. No está recomendado porque incluso, es que te digo, nuestra población prefiere mucho sustituir la hidratación de agua natural por café, por té, por jugo, por refresco. Entonces nunca vamos a estar a favor de algo, lo que sea que el paciente tome como hidratación
y no aporte lo que nosotros necesitamos de agua. O sea, hay gente que te dice, sí tomo agua, tomo 5 tazas de café al día. O sea, y el café por sí mismo no es malo, pero no puede sustituir tu hidratación. A eso voy, o sea, y bueno, y de herbolaria, pues nosotros definitivamente no recomendamos. Claro, yo creo que puede llegar a dañar a alguien que ya tiene daño, puede agravárselo, ¿no? Porque aparte, eso escuchaba con algún médico, ¿no? Que a diferencia de, pues los medicamentos, pues la herbolaria siempre es que agarra un puñito, agarra, no sé, una taza, y no está, pues, tan medido como está con la medicina, pues, que ustedes proporcionan. Claro. Muy bien, doctora Angélica Solano Ramírez, nefróloga de la Unidad Médica de Alta Especialidad, Hospital de Especialidad de San José. Pues ya llegamos al final de esta entrevista. No sé si tenga algún mensaje para la población ahora que pues mañana se conmemora el Día Mundial del Riñón. Pues salud renal para todos. No olvidar que esta enfermedad lamentablemente no tiene distinción entre si somos hombres y mujeres, incluso si somos niños o adultos. No porque creamos que yo no tengo factores de riesgo para enfermedad renal, tengo la garantía de que mi riñón o mis riñones trabajan bien. No. Yo creo que la invitación es que todos los adultos, incluso los niños, tengamos un chequeo anual por nuestro médico familiar con laboratorios de sangre y de orina, donde se nos haga una revisión y tengamos como la oportunidad de aclarar todas estas dudas y de tener como un poquito de certeza que por lo menos en ese momento de la revisión todo está bien con nuestros riñones. Más agua, ejercicio, no subir de peso, menos sal. Muchas gracias, doctora Angélica Solano, por su participación en este espacio de las reporteras. Esperamos que no sea la única ocasión y que pues, nos dé más entrevistas para seguir concientizando a la gente de la importancia del cuidado de los riñones. Le agradecemos mucho. También le agradecemos al auditorio que nos acompañó esta noche en las reporteras. Los invitamos a ver mañana la repetición a las 6 de la tarde a través de las redes sociales de la Jornada de Oriente, tanto en Facebook como en YouTube. Y pues mientras tanto les deseamos un buen descanso. Hasta la próxima. Hasta luego, gracias.